que compartí una breve devocional con el grupo de varones sobre la vida en el Espíritu. Y la razón es porque estoy pensando mucho en la vida en el Espíritu en estos días. Estoy estudiando, predicando, hemos empezado en el libro de Hechos y qué bueno que Pablo leyó este capítulo 1 y mirando, ¿no? ¿Cómo fue el principio de la iglesia, esta edad, época de la iglesia, que fue todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y estoy observando el fundamento de la vida en el Espíritu del Señor para la iglesia. Y pensando en nuestra gran responsabilidad para entenderlo, porque estoy más consciente cuán malentendido, cuán olvidado está esta práctica es aún en mi propia vida. Muchas veces yo veo que mi vida está en autopiloto, ¿no? Y probablemente yo imagino que ustedes pueden identificar con esto, ¿no? Empezamos de hacer lo mínimo, o solo lo que está esperada de nosotros en la vida cristiana. No es como estamos pensando, uy, tenemos el poder de Dios en nosotros y la habilidad de hacer mucho, pero ya asistimos a los cultos, los estudios y servir en la manera que está no bajo nuestra responsabilidad. Yo estoy evitando no malas cosas, pero no tenemos esta amplitud, este entendimiento de lo que Dios realmente quiere hacer a través de nosotros. Esta situación que voy a decirlo otra vez, autopiloto. Y el otro extremo es, no leemos lo que pasa en los primeros capítulos de Hechos y pensamos, yo quiero hacer espectáculos, yo quiero hacer milagros, yo quiero hacer cosas sobrenaturales y cosas que están contra las leyes naturales, como le llaman en esta vida. En vez de entender, en vez de comprender el milagro que está ofrecido a nosotros, que es andar en el Espíritu. Y no sé si ustedes, posiblemente ustedes están haciendo mejor que yo y tienen en este momento un gran esperanza en lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas. Posiblemente están llenos del gozo de servir al Señor a toda posibilidad en cuanto a la manera que Él quiere obrar y trabajar a través de nuestras vidas. Y yo estuve pensando en esto, ¿no? Andar en el Espíritu, cuán importante es. No algo abstracto o no muy definido, pero algo que podemos doblar y manipular a nuestro gusto, para nuestra gloria, sino este andar en el Espíritu es vivir en la presencia del Señor. No es un espíritu, es el Santo Espíritu de Dios. Y leímos en la palabra, está enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Ese dice en Juan 14, 16 y 26. No un espíritu, pero el Santo Espíritu del Señor. Y no es cuando hablamos de vivir por el Espíritu, no es hacer tu voluntad o mi voluntad, sino la voluntad del Señor.
hasta que en un pasaje está hablando sobre nuestras oraciones, pedimos y Él está cumpliendo las cosas. ¿Por qué? Porque estamos andando con Él tanto que entendemos lo que Él quiere. Estamos paso a paso con Él y cuando oramos, estamos hablando y pidiendo cosas que Él también quiere, porque nuestra relación con Él está tan conectado, hay tanta comunión que estamos en paz con Él. En pos de Él. En pos de Él. Ok, gracias. Y este es lo que queremos. Y la última vez que conversé con los hombres, yo estoy diciendo, tenemos que vivir en el Espíritu y tratando de despertarnos un poquito, porque creo que mayormente después de un tiempo viviendo con el Señor, estamos en esta situación de autopiloto. Pero esta noche o esta tarde quiero enfocar un poquito más en los principios, el fundamento por una vida en el Espíritu. Y estos principios están en las enseñanzas de Pablo en Gálatas. La historia está también en Hechos, ¿no? En los primeros capítulos de Hechos que hemos leído, y también antemano el Señor Jesucristo habló sobre estos principios en el Evangelio de Juan. Y yo quiero que vamos al capítulo 15 de Juan en esta noche y vamos a pensar en los primeros 17 versículos de este capítulo. Para pensar en cuáles son estos principios, el fundamento de una vida en el Espíritu. Porque este es, creo que lo que deseamos, ¿no? Lo que deberíamos desear y los beneficios de todo esto. Ustedes recuerdan cómo empieza estos versículos. Y yo voy a leerles solamente para empezar, porque debemos leer un poquito de la palabra. Y dice en los primeros versículos de Juan 15, voy a leer los primeros 3 versículos que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y por si acaso, es Jesucristo conversando con sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y en esto empezamos con esta idea de los principios de una vida en el Espíritu. Y vamos a pensar, vamos a conversar y hablar sobre 3 principios. Y esos son, si tiene su lapicero, escríbelo, Eduardo, en este momento. Yo he visto tu lápiz. Esos son permanecer, obedecer y producir. Esos son los 3 principios en el andar en el Espíritu: permanecer, obedecer y producir. Y esos son en el orden de prioridad. Aunque no realmente podemos separarles, no podemos decir, bueno, yo solamente voy a permanecer y voy a esperar, más tarde voy a obedecer. O quiero producir primero y no, es un proceso que está mezclado
que no puede dividir, pero tiene que hacerlo, y vamos a ver un poquito más mientras que empezamos de estudiar cómo es cuando hacemos estos principios, cuál es la conexión entre los tres. Y hemos empezado leyendo en esos versículos, y primero Jesús está hablando sobre producción. Él dice, bueno, él está hablando sobre ese día de producir fruta, y tú puedes decir, bueno, tú estás hablando sobre producir, pero ha puesto al tercer lugar, y ahora Jesús está hablando de esto en el principio. Y veo esto y creo que es por eso. Primero, cuando pensamos en hacer algo en el Espíritu, pensando en lo que yo voy a hacer, lo que voy a producir para el Señor. Y cuando pensamos en lo que ha hecho el Espíritu en la iglesia en el tiempo pasado, cuando pensamos en hechos, ¿qué pensamos? Pensamos normalmente en capítulo 2 de Hechos. Estamos pensando, hoy cuando los discípulos salieron y hicieron todo en un solo día, ¿no? Cuando Jesús se fue, Él dijo, ustedes van a predicar el Evangelio, el Espíritu viene, van a predicar el Evangelio, van a bautizar en mi nombre, en el nombre del Padre, el del Espíritu, y van a formar un cuerpo, la iglesia, mi iglesia. Y lo que vemos en capítulo 2 es todo pasó en un solo día. Y queremos pensar, wow, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser un buen siervo del Señor. Yo quiero dejar que el Espíritu trabaja a través de mi vida. Entonces yo quiero producir fruto en mi vida. Entonces Jesús, cuando Él está hablando con sus discípulos, que muchas veces piensan en una manera muy natural, Él dice, quiere producir fruto, quiere servirme en una manera que está muy productivo. Y todos nosotros vamos a decir, sí, yo quiero una vida productiva. Yo quiero, naturalmente queremos esto cuando somos sus seguidores. Queremos hacer algo que tiene un gran significado, que podemos aún medir. Queremos ser como los discípulos en Hechos capítulo 2, cuando dice, hoy en este día juntó como 3,000 personas a la iglesia. Queremos decir esto, wow, en un solo día entró nuestra iglesia, recibieron a Cristo, fueron bautizados, son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este es donde empieza el Señor cuando está hablando con sus discípulos. Pero todavía no está dejado a un lado la idea de permanecer. Pero lo que vemos en esos primeros 3 versículos es lo que Jesús está diciendo. Él dice, yo soy la vid verdadero. Y Él quiere que sus discípulos, aunque están probablemente corriendo más adelante en cuanto a su producción, está diciendo, recuerden esto. Yo soy la vid verdadero. Y ellos entienden esta ilustración porque habla en el Antiguo Testamento sobre Israel como la vid del Señor. Entonces ellos están entendiendo que queremos ser parte de algo, queremos ser parte del vid. Y Jesucristo dice, yo soy este vid. Si tú quieres ser parte del vid, si tú quieres ser un parte productivo,
está por estar conectado conmigo. Mi Padre es el labrador. Es Él quien trabaja ahí. Y Él está cuidando todo. Y si hay algo que no está produciendo fruto, pum, lo corta, lo quema. Pero Él está podando, Él está trabajando para que produzca más fruta. Es Dios que es Él quien está viendo todo el proceso. Él está juzgando. Él está trabajando para producir algo. Entonces, aun cuando estamos pensando en producción, cuando estamos pensando en lo que queremos hacer para el Señor, a este recuerdo que es Dios quien es, lo hace, la cosa. Y es por estar conectado con el Señor Jesucristo. No es hacer las cosas a nuestras propias o inventadas ideas. La savia que fluye por medio de Jesucristo en nosotros es el Espíritu del Señor. Es por Él que vamos a cumplir y hacer cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos es Dios está sobrevigilando todo lo que está pasando aquí. Dios es quien está trabajando en esta situación completamente. Él dice en versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Él está diciendo a ellos, mira, ustedes quieren producir, tienen que estar en mí. Yo estoy haciendo una obra en sus vidas. Este está hablando de la gracia y siempre tenemos que recordar esto porque siempre cuando pensamos en hacer algo, empezamos a pensar en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en lo que vamos a hacer y en una manera directa o indirecta estamos tratando de glorificarnos y levantarnos. Y tenemos que recordar que todo lo que va a hacer el Espíritu es por el poder del Señor. Es de acuerdo con sus propósitos. Porque si Él no está haciendo la cosa en nuestras vidas, no importa lo que hacemos, no es nada. No es nada. Si no es algo que el Señor está haciendo, aún el servicio que tú estás ofreciendo al Señor, no va a cumplir nada. Pero uno puede decir, mira todos los que vienen a mi estudio, o mira la gente con quien estoy compartiendo la palabra y todo esto, pero no va a cumplir nada eternamente si no está hecho en conexión con el Señor. Y este es donde vamos ahora en versículos 4 al 8, hablando de permaneciendo en Cristo. Yo voy a continuar leyendo. Dice en 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy, dice otra vez la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado
como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarles en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieren y les serán concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Este principio es obviamente primordial y primero entre los principios de vivir en el Espíritu. Porque todo es acerca de Cristo. Todo. Todo lo que pasa en este mundo es acerca de Él. No importa si hablamos sobre nuestra salvación, ¿de dónde viene nuestra salvación? Viene de Cristo. Es por lo que Él ha hecho. No es por nosotros. Cuando hablamos sobre nuestra santificación, también depende en Él, depende en nuestra conexión con Él, en nuestra diaria vivir en su presencia. Y cuando hablamos de nuestra satisfacción, también nuestra satisfacción en lo que hacemos en la vida cristiana, también depende en Cristo. Obviamente, de lo que estamos estudiando aquí, la ilustración negativa es obvia y aún más para nosotros quien vivimos en el norte del mundo así, porque en este momento estamos en la primavera y después de meses de nieve que están cayendo, cuando todo está congelado, cuando todo parece que está muerto, en la primavera aquí, todo empieza a crecer. Salen todas las hojas. No había ninguna hoja durante el invierno. Y ustedes, yo sé que tienen no hojas, las plantas están creciendo todo el año. Pero para nosotros es diferente. Para nosotros aquí todo está muerto y estamos conscientes en este momento. Estoy mirando por la ventana de las ramas que empiezan de tener sus flores y las hojas. Pero si uno de esas ramas está cortado, si en el invierno por el viento, por la nieve, cae la rama, está roto, no hace nada. No va a producir fruto, ni hojas va a producir, no puede. Entonces, entendimos la ilustración negativa. Si no estamos en Cristo, si no estamos conectados a Él, si la sábila no está fluyendo. El ejemplo positivo es muy clara en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 tenemos la historia de María y Marta. Y ustedes recuerden esta historia. ¿No? ¿Sí? ¿No? Por lo menos mueve tu cabeza. No puedo escuchar nada. Ya, recuerden esta historia. Y lo que pasa ahí es las dos hermanas de Lázaro, María y Marta. Jesús viene y María, ¿dónde está ella? Sentada en los pies de Jesucristo. Y Marta, bien hospitalaria, ella se va a la cocina, está preparando para la visita y está haciendo todo. Y lo que tenemos que entender no es una buena y una mala en esta historia. Hay una buena, Marta es buena, está pensando en hospitalidad, este es bueno. Pero hay algo mejor, una prioridad más grande. Y tenemos que entender esto. Hermanos, si solamente toman una cosa de esta noche, de esta enseñanza, es esto. Nuestro tiempo con el Señor es primordial.
No estoy hablando sobre ir a la iglesia, aún yendo a la iglesia es una buena cosa. No estoy hablando sobre un tiempo, mi tiempo enseñando la palabra o tu tiempo enseñando en un estudio o algo así. Ni estoy hablando sobre tu tiempo en oración y estudiando la Biblia. Si es solamente orar y leer y estudiar para cumplir. Estoy hablando sobre nuestra relación personal con Jesucristo, que puede ocurrir en todas esas áreas de que he dicho justo en este momento. Y puede ser que tu tiempo de oración es solamente como un religioso, un fariseo, quien está hablando al techo nomás. Puede ser que tu tiempo en la palabra es solamente, bueno, leer la Biblia y dice, ay, he leído 5 capítulos este día. O puede ser, cuando tú estás orando, estás conversando de tu corazón al Señor. Y cuando tú estás estudiando la palabra, tú estás buscando sus palabras a ti. Estás meditando en lo que Él está diciendo a ti mismo. Y cambia todo. Porque cuando te vas a la iglesia, no estás yendo solamente para cantar y impresionar a las personas quien está a tu lado. Tú estás cantando para alabar y adorar el Dios de los cielos. Y juntos las voces levantan y son algo muy personal. Y aun cuando te vas al trabajo, es para vivir en el Espíritu y vivir en la presencia, la misma presencia del Señor. Y tenemos que entender esto. Como Jesús dijo a Martita, Él dijo, María escogió lo mejor, lo primordial, el primero. Y ella estaba en los pies de Jesús. Y tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Ustedes están creciendo en este área en su vida? No importa si estás tomando más responsabilidad en la iglesia, aunque es lindo hacerlo. Lo primero es tu tiempo con el Señor. No importa si estás compartiendo el evangelio con cuántas personas al día. Si no estás tomando tiempo para formar y cultivar y crecer en su relación con el Señor. Yo quiero pedir en estos momentos, Señor, ayúdanos a entender esto. Tú estás aquí con nosotros en nuestros varios lugares, escuchándonos y conversando por medio de tu Espíritu con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que esta vida cristiana es acerca de una relación contigo, Señor. Y necesitamos entender esto, hermanos. Que tenemos que permanecer en el Señor. Él dice, mis palabras permanezcan en ustedes. Y es donde empieza este área de obediencia. Como yo dije, esas cosas todos son conectados, como cuando estuvimos hablando al principio sobre la producción, ya estuvimos hablando sobre permanecer en el Señor por la ilustración de la vid. Y cuando hablamos sobre permaneciendo en Cristo, solamente, a veces tenemos esta idea de morar en la presencia del Señor, pero ya está hablando también sobre la siguiente cosa que es obediencia.
Él dice, mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Cuál es la idea ahí? Que cuando estamos en su presencia, buscándolo en la palabra, en oración, que Él está hablando con nosotros para que podamos vivir en obediencia, que podemos hacer algo, cumplir con su palabra. Pero no es cumplirlo solamente para cumplirlo y decir, check, he hecho esto para el Señor hoy día. He cumplido toda la lista hoy día. Pero es servirlo y vemos esto, todo esto es en amor. Mira los siguientes versículos, vamos a leer 9 al 15. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y vemos aquí otra vez la preeminencia de la relación, de esta relación que tenemos con Cristo en todo lo que hacemos, en todo el proceso. Aún esta obediencia no es cumplir por el hecho de cumplir. Es por amor. Es por amor que estamos sirviendo y obedeciendo al Señor. Es la razón de cumplir y es el propósito también de cumplir. Si pensamos sobre este amor en este momento, la respuesta que Jesús dio en Mateo 22, ¿no? 37 y 38, leímos como el fariseo pidió a Jesús cuál es el primer mandamiento y todos ustedes saben lo que él dicho, el amor por el Padre. Ama Dios con todo, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, todo, con todo. Ama. Y entendemos, ese es porque estamos obedeciendo al Señor. Él dice, ustedes quien cumple mis mandamientos es porque me amas. Él no quiere que estamos cumpliendo solamente por cumplir. Y también cuando preguntan al Señor sobre el segundo mandamiento, ese segundo mandamiento, Él dice que es amor su prójimo. Y entendemos la intención. La intención que tenemos es amar a otras personas. Estamos obedeciendo por nuestro amor al Señor y también por nuestro amor a los que reciben lo que hacemos aquí en este mundo. Y cuando hablamos sobre esto, vemos también que no es solamente algo rígido, algo que vamos a hacer lo que vamos a hacer y aunque no me gusta esto, voy a hacer lo que Dios me pide. Habla aquí sobre gozo.
un gran gozo. Un gozo que el Señor recibe cuando Él nos ve obedeciendo. Y también un gozo que nosotros recibimos. Y parece no una situación difícil, pero una situación, una relación de bendición. Una relación que está animándolos a seguir dando y haciendo. Y él dice, no es como somos siervos que está bajo una, no recuerdo la palabra, whip. Látigo. Látigo, eso es la palabra. No somos siervos bajo un látigo. Estamos haciendo las cosas por amor, por gozo. Es lindo. Pero ¿cuántas veces tú y yo caemos en esta situación donde estamos viviendo la vida cristiana fuera de la relación cristiana? Sin pensar en Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos tratando de cumplir con deberes en vez de pensar en lo que Él ya ha hecho por nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros por medio de su Espíritu. ¿Sabes qué? Solamente hay una persona que puede vivir la vida cristiana. Es el Señor Jesucristo. Y cuando Él estaba viviendo en este mundo, Él vivía la vida cristiana en una manera perfecta. Pero también Él quiere vivir la vida cristiana ahora a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. No tratando de tener una lista de qué hacer en la vida cristiana, pero por amor a Él. Él diseñó esta relación y Él cumplió con este gran ejemplo de amor. Él dio su vida para nosotros. Y tenemos que dar cuenta que este es el gozo que tenemos. No solamente la gran responsabilidad, pero el gozo que tenemos. Dejar que Él viviera a través de nosotros. Mientras que estamos viviendo en obediencia. Conocemos lo que es el amor verdadero. Dice 1 de Juan 3:16. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y mientras que estamos obedeciendo, viviendo en obediencia, cumpliendo con esa responsabilidad que Él nos dio y viviendo con todo este gozo, ya estamos empezando también entrar en este área de producción otra vez. Recuerden las 3 palabras: permanecer, obedecer y producir. Y entendemos cuando estamos viviendo en obediencia al Señor, estamos cumpliendo el amor para Él y estamos amando a los demás, realmente, especialmente nuestros hermanos en Cristo. Y dice el Evangelio de Juan 13:35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros,
Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengo unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y este es lo que estuve pensando en mi vida, lo que estuvimos estudiando acá, tratando de pensar en, ¿no? ¿Cómo podemos primero impactar el mundo? Siempre pensamos esto. ¿Cómo podemos impactar el mundo? Pero tenemos que regresar al principio. El principio que vemos en los fundamentos de la iglesia. Porque somos parte de esta iglesia que empezó en Hechos. Y vemos como Cristo ha dicho a sus discípulos, quien estaba siguiéndolo, escuchándolo, espera en este lugar. Permanezcan ahí en Jerusalén. Y mientras que estaban allí, ellos estaban orando y estudiando las Escrituras y cumpliendo con las responsabilidades que Dios ya estaba dirigiéndoles para formar su grupo, cumplir los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y cuando llegó el tiempo para producir, ellos ya estaban listos para hacer las cosas que el Señor quiso de ellos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra, y el mundo fue impactado por ellos. Quiero que ustedes escuchen el voz del Señor en estos días. Ciertamente tenemos una gran oportunidad para escuchar al Señor, para permanecer en un lugar, en nuestras casas, sin muchas actividades, y escuchar su voz y conversar con Él y acercarlo más. Y en este tiempo debemos aprovechar de esa situación, crecer en nuestra relación con Él y cumplir con lo que Él quiere, obedecer, para que podamos producir mucho fruto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue hecho por eso, para producir fruto. Creo que tenemos mucho más habilidad que entendemos, que creemos. Pero ese es el proceso que vemos en la palabra, de cómo aprovechar el poder del Espíritu en nuestras vidas y andar en la presencia del Señor y mostrar la realidad de nuestro Dios aún en este mundo, en estos días. Padre, no sé cómo he comunicado esta noche. Quiero comunicar para ti, pero yo sé que la habilidad que tengo como un ser humano, como un norteamericano, a veces no es muy buena, especialmente en esta situación. Pero Señor, vemos tu palabra, vemos lo que tú has dicho allí, vemos que tú estás ofreciéndonos mucho más que hemos usado. Y yo quiero que tú converses con nosotros interiormente esta noche, que tú estás convenciéndonos por tu espíritu de las áreas de la vida que tenemos que cambiar. No queremos vivir vidas distraídas, Señor.
No queremos vivir vidas lejos de ti, queremos acercarnos más. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, del pecado en nuestras vidas y esta distracción que hemos dejado. Ayúdanos a entender la grandeza de tu amor por nosotros, por quedarnos contigo, por conversar contigo, por buscarte, por adoración, por el estudio de tu palabra. Y ayúdanos a entender nuevamente el gozo que tú nos has dado, cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros, quienes te conozco de verdad, recordamos cómo fue en el principio de nuestra relación contigo. El gozo inmediato que tuvimos. Señor, ayúdanos a tener ese primer amor contigo de nuevo, por medio de estar en tu presencia, de obedecerte, de servirte y producir fruto. Apóyanos, Señor. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero por tu presencia, poder, sí podemos. Ayúdanos a acercarte más y vivir contigo siempre. Amén.